esto, si se dan cuenta que este eje es perpendicular al plano del anillo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, cada punto del anillo va a contribuir con una diferencial de carga para generar un voltaje en este punto. Esta diferencial de carga, vamos a ver, voy a presentar de otra forma esto. Es como si tuviéramos un anillo así, dividido en pedacitos. Pues así. Dividido entre segmentos de longitud. Supongamos que cada segmento de longitud tiene una longitud de L. Y como la carga se distribuye homogéneamente a lo largo de todo el perímetro, entonces en este caso, si la carga se distribuye homogéneamente a lo largo de todo el perímetro, ¿de qué podemos hablar ahí? Para encontrar, por ejemplo, la carga total sería igual a ¿qué? A la densidad de carga lineal por el largo del anillo. Por el perímetro, ¿no? Por el perímetro del anillo, ¿sí? Entonces, la diferencial de carga sería igual a ¿cuánto? A esa densidad lineal, ¿por cuánto? A ver, tenemos aquí una diferencial de L. Ahí tiene una diferencial de carga. Y hay una densidad lineal. Entonces, la diferencial... ¿Sí? Ah, iba a decir que es igual a ρ por la densidad de longitud. Digo, la diferencial de longitud. Pero como es una pequeña distancia, podrías ponerle como ρ por dl. ¿Sí? Porque solamente estamos tratando de segmentos muy pequeñitos. Entonces, la carga, la diferencial de carga, es la densidad lineal por la longitud de ese segmento pequeñito. Bueno, entonces esa carga la tendríamos distribuida en cada punto del perímetro. Por lo tanto, ¿cómo pondríamos para un punto dado? ¿Cómo pondríamos el voltaje? Primero, ¿va a ser un voltaje B o va a ser un voltaje diferencial de B? Diferencial de B. Diferencial de B. Entonces, este sería igual a ¿cuánto? Acá. Acá, a la constante K. Por la diferencial de carga. Por ρ, por diferencial de L. Porque la diferencial de carga. Entre R. Entre R. Bueno. Pero ahora, R, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado. Exactamente. R es igual a X cuadrada más A cuadrada. ¿Sí? Esto sea R. Por lo tanto, dB sería K ρ por dL entre la raíz de X cuadrada más A cuadrada. Bueno. Ahora, si consideramos la contribución de todos los puntos, vamos a ver. ¿La distancia de este punto al punto P cambia? No. Entonces, de aquí para acá también sería R, ¿no? ¿Sí? ¿La distancia de este punto al punto P cambia? No. No, también sería R, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí la ventaja de que R es constante para todos los puntos. Bueno, entonces, si queremos considerar el potencial total en el punto P, ¿qué hacemos con esta dB? La integramos.
La integramos exactamente. B sería la integral de dB. ¿Sí? A lo largo de todo el perímetro. ¿No? Porque vamos a considerar todos los puntos del perímetro, porque todos los puntos contribuyen al potencial en este punto. Entonces sería integral de dB, que sería la integral de K por ρ por dl entre la raíz de a cuadrada más x cuadrada. Uy, ya quedó aquí. Es un más este, ¿eh? Bueno, ahora, si vamos a integrar a lo largo de todo el perímetro, de estos términos, ¿cuáles cambian? ¿K cambia a lo largo del perímetro? No, Es una constante. ¿La densidad lineal cambia a lo largo del perímetro? tampoco, ¿sí? Tampoco. Tampoco, ¿no? Porque se mantiene constante la distribución homogénea. Ahora, ¿el radio del anillo cambia? No, No. ¿La posición a la cual estamos midiendo el potencial cambia? sí, A ver, dicen que sí. No nos estamos moviendo de aquí para acá o de aquí para acá. Estamos en un punto fijo. Y si fijamos el punto y fijamos el anillo, pues X cambia. No, X no cambia, ¿eh? Se mantiene constante. Entonces, lo que podemos hacer es expresar que B es igual a K por ρ entre la raíz de A cuadrada, ok, más X cuadrada por la integral de DL a lo largo del perímetro. ¿Y cuál es la integral de DL a lo largo del perímetro? ¿Cuánto vale el perímetro? 2pi por el 2pi por radio también. 2pi por A, ¿no? Entonces tendríamos que el potencial sería K por 2pi por ρ, bueno, 2pi A por ρ entre raíz cuadrada de A cuadrada más X cuadrada. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya tenemos el potencial, pero 2pi A por ρ, ¿qué es lo que nos da? Este es el perímetro. Si lo multiplicamos por la densidad, ¿qué es lo que nos va a dar? La carga total. La carga total. Entonces esto va a ser igual acá por la carga total entre la raíz de A cuadrada más X cuadrada. Bueno, ese sería el potencial en el punto P. Pero en el problema nos indican que cuál sería el potencial cuando X es mucho mayor que A. Entonces, si X es mucho mayor que ¿a qué se reduce este término? X. Ah, sí, X. A la raíz de X cuadrada, ¿no? Este desaparece y nomás nos queda la raíz de X cuadrada, ¿no? Entonces el potencial en P se convertiría en K por Q entre X.
Entonces, este potencial, ¿a qué es equivalente? Al de una carga puntual en el centro del disco. El anillo, ¿no? No es un disco, es un anillo, ¿sí? Del anillo. Un anillo, sí, es un anillo, no es un disco. Por eso le pusimos que la carga total era 2πa por ρ, ¿sí? Bueno, entonces se convierte en un anillo, digo, en una carga puntual, el potencial generado por una carga puntual, ¿sí? Y también, desde luego que ya encontramos rigurosamente cuál es el potencial, podríamos plantearnos la situación inversa. ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál sería el potencial en el centro del anillo? Pues sería nada más, en vez de X, dividirlo entre A, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy interesante este problema porque entonces el potencial en el centro en cero sería K por Q entre A, ¿sí? Es como si toda la carga se concentrara en el centro, ¿sí? Es interesante eso. No, más bien el potencial es equivalente a una carga a una distancia A. Pues es un resultado interesante este. Calculamos ya el potencial en el centro y el potencial a una distancia muy grande. Vamos a ver el siguiente problema. Dice, retomando los datos anteriores, considero que la carga está distribuida uniformemente en una varilla de longitud 2A, posicionada en forma vertical en el eje Y, donde el centro de la varilla se encuentra en O. ¿Sí? Determine el potencial eléctrico en el punto P. A ver, vamos a verlo, vamos a analizarlo. Ya con el cuaderno. Pues tenemos una varilla de longitud A y con una cierta carga. Entonces, tenemos ahora esta situación. Tenemos una varilla así. Y queremos igualmente encontrar el potencial en un punto P. Aquí vale A y de aquí a aquí también vale A. Entonces, si tenemos una densidad de carga que también la podemos definir como ρ igual a Q entre la longitud L, ¿sí? ¿Cómo calcularíamos el potencial en este punto? ¿Cómo lo haríamos? Aquí en este caso la carga se distribuye en cada punto de la varilla. Entonces, ¿qué procedimiento matemático aplicamos aquí? A ver, propongan algo. ¿Hay carga en este punto? Sí, Sí. Bueno, ponemos una carga ahí en ese punto. Ponemos una dq. Como esto está en el eje Y, esa carga sería igual a ¿qué? Esta diferencial de carga, ¿a qué sería igual?
A rho por el diferencial de longitud. Sí, pero como estamos en la dirección de Y, le podríamos de Y, ¿no? ¿Sí? Podemos también poner el diferencial de longitud, pero como apunta en la dirección de Y, pues le ponemos de Y. Esto es lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahora, ¿qué otra cosa habría que considerar? La distancia de la carga al punto P. Vamos a dibujarlo. Esto sería R. Y esto sería Y. Y esto sería X. ¿Sí? Entonces, a ver, díganme, ¿cómo ponemos ahora la diferencial del potencial producido por esa diferencial de carga? Sería K por rho de Y. Exactamente, rho de Y entre La raíz de X cuadrada más... No. Sí, X cuadrada más Y cuadrada. raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Bueno, ahora, el potencial total sería ¿qué? La integral. La integral de dB. Fíjense qué bonito es este procedimiento matemático. Bueno, los procedimientos matemáticos en general. Si encontramos, el problema aquí realmente consiste en encontrar la dB, ¿no? ¿Sí? Porque si encontramos la diferencial de B, pues rápidamente podemos encontrar B, ¿no? Simplemente integrando. Entonces, el problema fundamental es este. ¿Sí? Bueno, ahora, vamos a integrar de dónde a dónde. De 0 a 2A. Vamos a ver. Aquí tenemos el 0. ¿Sí? La contribución de este punto, ¿cómo va a ser con respecto a otro punto situado simétricamente? ¿Cambiaría? No, serían iguales. A ver, ¿cambian o no cambian? No cambian. No cambian porque tienen los mismos parámetros, ¿no? Tienen la misma R y la misma diferencial de Q, ¿sí? Y lo mismo pasaría con este punto, la contribución de este punto sería exactamente igual a la contribución de este punto en potencial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos expresar el potencial? ¿La integral de qué? 2 veces la integral de 0 a. Exactamente, de 0 a A. Y eso por 2. Entonces ya proseguimos. 2 veces la integral de 0 a A de K rho por dy entre la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Bueno, ok, ya está. Pero en el problema nos dicen que consideremos, al igual que para el caso del anillo, situaciones en las cuales X es mucho mayor que A. Entonces, ¿a qué se reduciría esta integral? A ver, el valor máximo de Y, ¿cuál puede ser? A. A. Entonces, si X es mucho mayor que A, este término ¿a qué se reduce? A X. X. Ok, entonces tenemos que B igual a 2 veces K por rho por
dy, por rho dy, perdón, aquí, por dy, entre, pues si despreciamos y, entonces nos queda x simplemente. Y entonces esto se reduce a 2k por rho esto va de 0 a a por integral de 0 a, pues que sería a entre x. Y entonces b igual a, ¿cuánto va, a qué sería equivalente 2a por rho? La carga. A la carga. Entonces k por q entre x. ¿Sí? Y entonces pues tenemos que a grandes distancias, otra vez el potencial es equivalente a ¿qué? ¿A qué sería? De una carga puntual, situada en el centro de la barra. Sí, sí, lejos de la barra, de la barra, pues esa se convierte en un puntito de carga, ¿no? Sí. Ahora, lo que sería interesante es analizar cómo gradualmente este término, la integral de ese término, se va convirtiendo en este término. ¿Sí? Para ver los pasos intermedios. O sea, pero aquí analizamos el caso general y aquí el caso particular en el cual la X es mucho mayor que A. Bueno. Y de la misma forma podríamos encontrar el potencial en el centro, ¿no? ¿Cómo podríamos encontrar el potencial en el centro de la barra? ¿Qué haríamos ahí? En el centro de la barra, ¿cómo se alteran estos parámetros? X es igual a 0. X igual a 0. ¿Sí? Y entonces ya tenemos el potencial en el centro de la barra. Bueno, análisis del resultado y vean qué significa físicamente esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a otro problema. Aquí, a ver, los conceptos básicos que trabajamos fueron los de densidad para encontrar las diferenciales de carga. Entonces hay que tener en mente toda esta cuestión de en qué casos estamos en una densidad volumétrica, de en qué casos estamos en una densidad lineal o en qué casos estamos con una densidad superficial de carga. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos con el 8. Dice, el experimento de Millikan de la gota de aceite, un campo eléctrico de 1.92 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, se mantiene en equilibrio entre dos placas con una separación de 1.5 centímetros. Calcule la diferencia de potencial entre las placas. A ver, voy a explicar con cuidado esto. ¿Ustedes saben en qué consistió el experimento de Millikan? Que por cierto le dieron el premio Nobel. No, profe. ¿No? Bueno, en ese momento... Para medir la carga del electrón, ¿no? Exactamente, medir la carga del electrón. Se hizo mediante el experimento de Millikan. Y para ello, lo que puso fue generar en una superficie cerrada, generar gotitas pequeñas de aceite, ¿sí? Y esas gotitas de aceite
caían verticalmente entre dos placas de un condensador. En el video anterior de ayer, ahí se explica cómo depende el campo de la distancia entre dos placas cargadas, una positivamente y otra negativamente. Bueno, es un condensador. Entonces, la gotita de aceite caía entre las placas de un condensador y el operador, el físico que asistía a Millikan, variaba el voltaje, y variando el voltaje entre las dos placas, variaba el campo eléctrico. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Hasta que le atinaba a un campo eléctrico que hacía que las plaquitas, que las gotitas de aceite se detuvieran. En ese momento, cuando el campo detenía la caída de las gotitas de aceite, quería decir que la fuerza gravitatoria sobre las gotitas estaba equilibrada con el campo eléctrico, y de esa manera podían encontrar la carga de la gotita. Y así fue como encontraron, suponiendo que había gotitas que solamente tenían una carga de un electrón, de esa forma encontraron la carga del electrón. Entonces vamos a analizar rápidamente esto. A ver, lo que hay que grabar aquí es que tenemos un cierto campo, unas placas con una cierta separación, y que dentro hay unas gotitas que están cayéndose, y las gotitas están cargadas, ¿sí? Bueno. Entonces tenemos aquí una placa. Voy a ponerle lejos para que pueda yo dibujar bien la otra placa. En realidad estaban mucho más juntas, ¿sí? Aquí tenemos una cierta diferencia de potencial, a la cual simplemente llamamos B, un potencial, pero bueno. Y luego aquí están las gotitas de aceite. Voy a poner nada más una. Esta gotita de aceite tiene la fuerza de gravedad y jala hacia arriba la fuerza eléctrica. Evidentemente que la parte de arriba es positiva, puesto que está atrayendo a las cargas eléctricas que son negativas. Lo que vimos en el video de ayer, por favor véanlo, es que la diferencia de potencial entre las placas de un condensador es igual al campo E por la distancia, ¿sí? Y entonces, si conocemos delta B y conocemos D, pues podemos encontrar el campo eléctrico, que sería delta B entre la distancia, entre esta distancia, ¿sí? Bueno, aquí el punto es, dado este conocimiento, ¿cuál sería la fuerza eléctrica sobre esta partícula de aceite? A ver, recuerden. En términos del Delta B sobre QD. exactamente, sería No. delta B entre D, que nos da el campo, ¿verdad? Es el campo por la carga de la partícula. Y en cuanto a la fuerza gravitatoria, ¿sería cuánto? ¿Cuánto sería la fuerza gravitatoria?
Pues mg. La masa de la partícula. ¿Por qué? Entonces tenemos que delta B entre D por Q va a ser igual a M de la partícula P por G. Y de aquí, se dan cuenta, fácilmente podemos despejar Q. La fuerza sobre la partícula por G, o sea, su peso, entre, ¿cómo sería aquí? Por D y entre delta B. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos una forma de encontrar cuál es la carga de la gotita de aceite. ¿Sí? Conociendo el voltaje que se manipula con un aparatito, una fuente de corriente o de carga o de voltaje, conociendo la masa de la partícula y conociendo la distancia del condensador. Pues es una aplicación muy fina del campo eléctrico. Es por eso que les decía yo que conocer el campo eléctrico dentro de un condensador es algo muy importante porque se puede aplicar a una gran cantidad de experimentos. En este caso, dentro del condensador se metieron las partículas de aceite y conociendo el campo y todos los demás parámetros, se llegó a encontrar cuál era la carga de las partículas de aceite. Luego, analizando esto, pues, se llegó a la conclusión de cuál era la carga del electrón. ¿Sí? Bueno, ¿sí queda claro? Sí, A ver, vamos a volver al cuaderno. Aquí el concepto importante que no se los pude explicar personalmente, pero que está en la clase de ayer grabada, es que la diferencia de potencial dentro de las placas de un condensador es igual al campo por la distancia. ¿Sí? Allí consulten el video de ayer y allí se explica con detalle por qué esa diferencia de potencial es el campo por la distancia. Es aquí el concepto esencial que manejamos para encontrar el campo. Y luego, desde luego, otros conceptos que ya manejamos es que la fuerza es el campo por la carga, ¿sí? Que la fuerza de gravedad es la masa de la partícula por la aceleración. Y como están en equilibrio, pues los igualamos y de ahí podemos despejar a Q. Bueno, este es un experimento que aquí en el cuaderno se ve muy fácil. Dice uno, bueno, ¿por qué tanto bullicio por un experimento tan sencillo? Pero este experimento, para este experimento lo que se hace es poner un microscopio, ¿sí? Un microscopio y el observador va variando poco a poco el voltaje. Al principio, cuando no hay voltaje, pues simplemente, a ver, cuando no hay voltaje entre las placas, ¿qué pasaría con la partícula de aceite? Todo está en caída libre. Ahí. Abajo. Pues iría para abajo en caída libre, ¿no? Porque esto está al vacío, ¿sí? Y entonces, conforme uno fuera aumentando el voltaje, ¿qué es lo que cambiaría? Iría subiendo la partícula. Iría apareciendo el campo eléctrico y entonces iría creciendo la fuerza eléctrica, ¿no? ¿Sí? Y entonces irían frenando su caída las partículas hasta que hay un momento en que quedarían relativamente quietas, porque es muy difícil detener absolutamente esto. Bueno, en ese momento en que esté quieta esa partícula vista a través de un microscopio, en ese momento se sabe que las dos fuerzas están equilibradas. Bueno, pueden ser dos cosas, o que esto quede absolutamente quieto, o cuál sería la otra opción para encontrar que las dos fuerzas están equilibradas. Tiene que estar necesariamente quieta la partícula, o hay otra situación experimental en la cual, a pesar de que las dos fuerzas estén equilibradas, uno puede también averiguar
la carga. ¿Qué dice la ley de Newton respecto a que cuál es Se la... moviera con velocidad constante. Exactamente. Una de dos, o se queda quieta, lo cual es una suerte, es muy difícil experimentalmente esto, o bien que cae con velocidad constante. Entonces, en ambas situaciones, uno puede, mediante esta serie de manipulaciones, encontrar la carga. Bueno, este fue el experimento de Millikan, y antes de que termine la clase, yo quisiera proponerles que el examen sea para el próximo viernes. ¿Cómo ven? A ver, una opinión. O lo dejamos para el próximo martes, para este martes, en 8. De este martes. Ah, no, tengo examen de álgebra. El ¿Qué viernes opino? está bien. Martes. Yo igual digo que el martes, profe. También el martes, por favor, profe. O sea, el martes, También estoy de acuerdo con el martes. el martes 22 o 29. 29, Sí, ¿no? 29, perdón, ¿verdad? 29. 29. No, perdón, martes 30 sería. ¿Sí? El 30 de marzo, martes 30. ¿Está bien? Sí. Sí, profe, perfecto. Bueno, pues entonces vayan, traten de complementar los ejercicios que hicimos hoy, que discutimos hoy, y nos vemos el martes a la misma hora. Ah, profe, una preguntota. Hasta ahorita nada más hemos revisado estas 3 listas, ¿verdad? Sí, sí, no, Bueno. están listas. Bueno, a ver, antes de que me retire, aquí su compañero Gustavo Didier Ramírez Carmona me hizo una pregunta. Dice, disculpe, una pregunta. Vamos a dar una revisada a la lista número 2. Es que tengo una pequeña duda con el inciso de un problema. A ver, vamos a ver con cuál tienes problema. Sí, profe, creo que era muy parecido al 3 que hicimos el día de hoy. Al de, a ver, al 3. Sí, sí quiere. Voy a hacer un dibujo. El 3 me parece que es donde tenemos el triángulo. Sí, profe. ¿Y cuál es el problema? Que encontrar el campo eléctrico. Ajá. Bueno, nada más tengo una pequeña pregunta. Para encontrar el campo eléctrico en el punto B, también tenemos que considerar